After you kiss him is ooh, what a little moonlight can do.
Señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Diego Portales, damos la más cordial bienvenida al simposio Inteligencia Artificial, Irrupción y Desafíos para la Academia. Actividad organizada por el Núcleo de Investigación, Entorno Construido y Sociedad Civil de la Escuela de Diseño y la Vicerrectoría Académica de esta Casa de Estudios. Saludamos muy especialmente a nuestros panelistas. Jorge Morales, director del Núcleo de Investigación Entorno Construido y Sociedad Civil y académico de la Escuela de Diseño. Isabel Ramos, directora de Desarrollo Curricular y docente de la Universidad Diego Portales. Paulina Bend, directora de Estudios Generales y Educación en Línea de la Universidad Diego Portales. Álvaro Chepi, director de la Escuela de Cine y Realización Audiovisual de la Universidad Diego Portales. Y Jaime Ramírez, académico de la Escuela de Diseño. También saludamos autoridades, académicos, académicas, estudiantes, amigas y amigos. Y a quienes están presenciando esta actividad por Zoom y YouTube, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. El simposio Inteligencia Artificial, Irrupción y Desafíos para la Academia tiene como objetivos principales estar alertas frente a esta problemática emergente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, motivar la reflexión del claustro académico sobre la disponibilidad y el uso masivo de la inteligencia artificial y debatir sobre las posibles estrategias y condiciones de su aplicabilidad en la enseñanza, en la capacitación de los docentes y también en la práctica académica cotidiana de todos los actores. Y para dar inicio a este panel quiero invitar y dejar con ustedes Jorge Morales, director del Núcleo de Investigación Entorno Construido y Sociedad Civil, y académico también de la Escuela de Diseño, quien nos dará una introducción al simposio y hará la presentación de cada uno de los panelistas. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su asistencia, participación a través del webinar y la transmisión del canal YouTube de la UDP. Veo importantes autoridades acá presentes, espero no olvidar a nadie, a nuestro vicerrector económico, Pablo Viñó, a nuestra secretaria general, Jimena Palma, la decana de Medicina, Patricia Muñoz, la decana de Arquitectura, Carolina del Campo, por ahí está el decano de Psicología, Antonio Steger, directores y directoras de unidades, bueno, y a todos los miembros de la comunidad UDP de todos los estamentos, ¿no? Como director del Núcleo Entorno Construido y Sociedad Civil, quiero excusar a la vicerrectora académica, que desgraciadamente tuvo otro compromiso urgente que cumplir, por el apoyo a esta actividad, digamos, ¿no? Y por supuesto, también agradecer a nuestros notables e interesantes panelistas que tendremos hoy y que a continuación escucharemos. El Núcleo de Investigación es una unidad académica de la Escuela de Diseño que indaga sobre los alcances sociales del diseño y las disciplinas creativas, incluyendo tanto arte y arquitectura, por supuesto, en nuestra facultad, vistas como una totalidad diversa e integrada, y que busca una articulación con las humanidades y las ciencias sociales, promoviendo la discusión interdisciplinar desde la cultura visual, material y simbólica. El objetivo del núcleo es generar un ámbito de estudio que aborde las problemáticas de los orígenes y las incidencias históricas, culturales, sociales que están involucradas en las disciplinas proyectuales, tanto en el espacio físico como en el virtual. Bueno, ya fueron mencionados los objetivos del simposio, y los panelistas de esta mesa haremos uso de la palabra durante no más de 10 minutos cada uno, comprometemos a eso, para exponer brevemente desde visiones que son complementarias, no tenemos acuerdos previos. Luego de esto daremos el espacio para los comentarios e inquietudes de los asistentes. A través de, iba a decir el chat GPT, a través del webinar,
También nos pueden enviar sus preguntas y durante el transcurso del simposio vamos a ir canalizando estas preguntas para poder en el momento adecuado responderlas o comentarlas. Bueno, la inteligencia artificial es un tema emergente que está abarcando todos los campos disciplinares y nos llega como una especie de presente griego, post-pandemia. La inteligencia artificial observa y accede a millones de datos, textos e imágenes y las combina con otras, generando una especie de competencia darwinista a partir de la información que ya tenemos puesta, voluntaria o descuidadamente, en las redes y sistemas de información. Todo el mundo está hablando del ChatGPT y están alineándose los tecnófilos y también los tecnófobos como si se tratara de una encrucijada política. El símbolo de hoy de la inteligencia artificial es el ChatGPT, o Generated Pre-trained Transformer, y es un modelo de procesamiento de palabras mediante algoritmos avanzados. Es un programa de procesamiento del lenguaje natural, en tiempo real, que replica el lenguaje de las personas. Dicho en simple, es un predictor de palabras. Predice la cadena de palabras que más probabilidades tiene de continuar una oración, buscando conceptos similares para terminar la oración. Su inteligencia es centrarse en lo más importante de un texto. Y quienes hacemos clases sabemos que ese no es un atributo menor. Aunque sigue siendo un descendiente muy avanzado y cómodo de los motores de búsqueda. ChatGPT es de Microsoft, ha demostrado errores y tiene información hasta el 2001, según NBC. Bard es el competidor de Google, que es más lento y cauteloso, y entiendo que está restringido ahora a mayores de 18 años. Pero están además Midjourney, DALL-E y Blue Window, que convierten texto en imágenes. Runway Videos y Synthesia, que crean videos a partir de textos. Beethoven, que es un juego de palabras entre beat y Beethoven y Splash Music, que crean música a partir de textos. Profile Picture, Canva, Crayon, Bonus y un largo etcétera de aplicaciones. El incentivo, que son gratuitos. Y por una módica suma, pueden entregar mayores prestaciones. ¿Les suena conocido eso, no? Walter Benjamin ya nos adelantaba sobre la democratización en el consumo y uso de imágenes. Y ahora se trataría de la democratización en la producción del conocimiento. Hay temores y confianzas. Bill Gates asegura que la inteligencia artificial podría reemplazar a los profesores, aunque hoy en las noticias dijo que no tenía temor de que cayera en malas manos, sospechoso. El director de inteligencia artificial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, hace unos días, señaló que es la herramienta perfecta para la desinformación. Elon Musk señala que tiene el potencial para destruir la civilización porque se está entrenando para mentir. Y junto a Steve Wozniak, que es uno de los cofundadores de Apple, enviaron una carta junto a más de 1000 personas del mundo tecnológico para, entre comillas, pausar el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial por 6 meses, cierre comillas. Seguramente por un nuevo producto de sus compañías. Geoffrey Hinton, llamado el padrino de la inteligencia artificial, también hace unos días, él es premio Turing, hace unos 4 años atrás, que es el premio considerado el Nobel de la computación, abandonó Google porque según él no se puede controlar lo real y lo falso. Yuval Noah Harari, la semana pasada en The Economist, señaló que la inteligencia artificial hackeó el sistema operativo de la civilización humana y cambiará el curso de la historia. Y pide una agencia como la FDA en Estados Unidos para las inteligencias artificiales. Cambiaron los dioses, parece. Check, empresa de educación en línea, cayó 50% en la bolsa de Nueva York por ChatGPT. Bueno, y un sinfín de noticias que hasta ahora parecen no ser alentadoras y más muestran los temores que las potencialidades. El asunto no es cómo nos protegemos y aislamos, sino cómo nos integramos,
y nadamos en estas nuevas aguas, asumiendo que en el mundo postindustrial se produce el conocimiento desde el interior o con los dispositivos tecnológicos, asumiendo también que está en juego la privacidad y seguridad, y esto por mal uso de los datos que nosotros mismos hemos puesto en las plataformas y continuamos haciendo a diario con cada cosa que compramos, con cada mensaje que enviamos y cada conversación que tenemos en las redes. Pues todos sabemos que los medios o redes sociales han sido el campo de batalla para controlar la atención de la gente. Seymour Papert, discípulo de Piaget y cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial del MIT, advertía hace unos meses atrás que los tópicos de la inteligencia artificial nos llevan a ser instruccionistas y el desafío es cómo ser construccionista. Michel Resnick, también del MIT Media Lab, señala que las inteligencias artificiales no aseguran las condiciones para el desarrollo de los procesos de aprendizaje, ni el pensar creativo, ni el involucrarse empáticamente, ni el trabajar colaborativamente. Más bien, están restringiendo el aprendizaje, cierran la discusión y el abordaje creativo de los problemas y subvaloran a la comunidad educativa y la condición humana. Sin duda, la opción es más política y educativa que tecnológica. Las inteligencias artificiales deberían ser enseñadas como recursos para los procesos creativos y son una enorme herramienta. Ayuda a expresarse y a desenvolverse a las personas con discapacidad. ¿Cómo integrar estas tecnologías en el medio ambiente de enseñanza-aprendizaje? Es parte de las preguntas importantes que hoy abordaremos. Antes fueron los computadores personales, luego Internet. Ahora es el turno de la inteligencia artificial, que nacieron siempre como una tremenda oportunidad para el apoyo al aprendizaje creativo, para el desarrollo de los intereses personales, para suplementar o apoyar la interacción humana y la colaboración, para dar las oportunidades en iterar o refinar ideas y creaciones, para tener en cuenta las diversas aspiraciones y necesidades de las diferentes comunidades, en general, sobre todo de aquellas más marginales y vulnerables, y ojalá no se lucre o segregue o discrimine con estas nuevas herramientas tecnológicas. Muchas gracias. Bueno, a continuación le daremos la palabra a Isabel Ramos, directora de Desarrollo Curricular y docente del UDP, aquí a mi izquierda, y a Paulina Ben, directora de Estudios Generales y Educación en Línea de la UDP. Adelante. Ya, bueno, muchas gracias por estar acá. Con Isabel preparamos una presentación conjunta. A ver si es que se ve. ¿No se ve todavía? Vamos. Inteligencia artificial. Somos nosotros. Viene aquí inteligencia artificial. Están bastante producidos. Ahí se ve. Ya, bueno, lo primero es agradecerle a Jorge la invitación. Lo primero son las preguntas que se han suscitado en torno a la irrupción, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial en todos los campos de nuestro quehacer, como dijo Jorge. Primero, ¿qué es lo que se entiende por inteligencia artificial? Que hay distintas definiciones, pero sin duda es un campo nuevo, transdisciplinar, que como bien decía Jorge, no es una solución meramente tecnológica, sino que también es producto de desarrollos que vienen del campo de la inferencia lógica, por ejemplo, de todo lo que es los avances de la neurociencia, la cognición, cómo se produce la cognición en particular, de la lingüística. El otro día vi un programa de lingüistas artificiales que se dedican a esto, etcétera. Entonces un campo transdisciplinar y sin duda el cómo lo acogemos no va a venir de una disciplina en particular, sino que de un diálogo y una reflexión conjunta. Yo, por ejemplo, vengo del campo de la literatura y la estética, ¿sí? Nada que ver con computación.
Y lo otro importante es que estamos en una etapa de reflexión como introducción a educación superior. Al pánico inicial sucedió esta etapa reflexiva, donde las preguntas principales que traté de resumir ahí, si es posible, por ejemplo, una inteligencia artificial superior a la humana, que tiene como un trasfondo incluso un poco dado por la ciencia ficción, películas, etc. ¿Pueden pensar las máquinas? Que esa es la pregunta inicial que hizo Turing en 1950, que es considerado, ¿no es cierto?, el padre de la inteligencia artificial, que devino en la pregunta, ¿pueden las máquinas hacer o imitar lo que hacemos, más bien? Porque hay que entender que la inteligencia, las personas que queremos, somos las personas las que queremos dotar a las máquinas y a los sistemas de inteligencia, y no al revés, digamos. Entonces ahí les puse un dibujito de la prueba de Turing, que es la famosa prueba que se hace cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, donde un interrogador hace distintas preguntas en un lapso de tiempo determinado a una persona y una máquina, y tiene que determinar cuál es la máquina y cuál es la persona. Bueno, esa prueba todavía no se puede superar, todavía es vigente, ¿ya? Hay aspectos, por ejemplo, de la inteligencia que las máquinas no podrán nunca realizar, que también es una pregunta que surge. ¿Qué amenazas y problemas éticos, políticos, sociales e incluso culturales podría acarrear el desarrollo superior de la inteligencia artificial? Por ejemplo, hay que comprender que las inferencias lógicas más bien funcionan en torno a lo válido, no en torno a lo verdadero. Y van a depender entonces de los conectores lógicos en las que se basan esas inferencias. Entonces, algo puede ser válido, pero no necesariamente verdadero. Y a partir de esos principios, por ejemplo, está la idea de las fake news que se pueden desarrollar con imágenes falsas, cualquiera de nosotros, en alguna situación en la que nunca hemos estado. Podemos hacer un uso constructivo de la inteligencia artificial en educación superior, aminorando sus riesgos, en qué áreas, cómo medir su aporte en los aprendizajes. Esto es bien importante porque a veces la tecnología nos obnubila y pensamos que es fantástica, y después vemos el aporte en los aprendizajes reales de los estudiantes y es bajo. Entonces, tampoco, si bien no es bueno el temor, para nada, tampoco es bueno un entusiasmo que nos haga adoptar una tecnología u otra y después vemos que su uso y su real impacto en los aprendizajes es muy bajo. Entonces es una reflexión y una adopción que tiene que ser paulatina y también muy sobria, para definirlo de alguna forma. Se privilegiarán las de código abierto, porque muchas veces los códigos son cerrados y después hay que invertir gran cantidad en adoptar las nuevas tecnologías, y lo otro es la democratización. Se supone que la tecnología va a ser todo el conocimiento más democrático, y sin embargo estamos hoy en día en manos de OpenAI, o sea, una empresa privada que tiene una cultura propia, códigos propios, etcétera, que desconocemos y no necesariamente van a ser los mismos nuestros. ¿Cómo afectará el perfil, ¿no es cierto?, o sea, cómo afecta el aprendizaje y la docencia la irrupción de la inteligencia artificial, en particular en la UDP, que por eso es lo que estamos acá nosotros, ¿no es cierto? Y cómo afectará el perfil de nuestros egresados y los planes de estudio, es decir, todo lo que es las innovaciones curriculares, etcétera. ¿Cómo es el uso de datos de funcionarios, docentes, estudiantes? ¿Quién carga los datos? ¿Cómo se cargan? ¿Cómo se usan? ¿Cómo se cruzan? Es un tremendo tema y es uno de los principales problemas de la inteligencia artificial. Bueno, y finalmente pusimos ahí una cita de las escuelas públicas de Nueva York que simplemente vetaron el uso de inteligencia artificial porque consideran que no propende hacia un pensamiento crítico y hacia la resolución de problemas. Entonces, esas preguntas yo creo que son centrales, y seguramente otras más disciplinares tal vez, que nos tienen que convocar en esta primera etapa reflexiva sobre la inteligencia artificial y la universidad. Entonces, ahí, bueno, hay muchas formas, como les decía, de definir la inteligencia artificial.
Una de ellas es que son sistemas que pueden razonar, aprender y actuar, replicando, simulando las capacidades cognitivas del ser humano a través de máquinas, procesadores y software con diversos objetivos. Es decir, son antropocéntricos, quieren imitar cómo pensamos y lo que hacemos los seres humanos. Hay distintas formas de clasificarlas, incluso la inteligencia artificial según esto. ¿Qué es lo nuevo? Que estos sistemas de inteligencia artificial pueden aprender y mejorar su comportamiento, es decir, son recursivos en cierta medida, pueden razonar y pueden decidir a través de la lógica, procesos lógicos, pueden incluso percibir e interpretar, a lo mejor no pueden cambiar de contexto, no pueden tomar decisiones cambiando de contexto, pero sí pueden interpretar ciertos contextos, pueden comprenderlos y producir, y además pueden crear y generar, ya que no estábamos acostumbrados a esto, sino que más bien a sistemas como el motor de internet, de búsquedas más bien planas, que están atados al informativo, no a lo generativo. Ahora, ¿quién no tiene la inteligencia artificial? No tiene juicio, no tienen lo que los filósofos llaman mente, no tiene una intención, tampoco tiene duda, y tampoco, por ejemplo, que no tenga duda. ¿Por qué es importante? Porque en el lenguaje humano y el lenguaje, por ejemplo, artístico en particular, es fundamental la ambigüedad, no tiene ambigüedad. O sea, no sabe cómo lidiar con la ambigüedad en términos creativos. Si uno ve una creación literaria, el fuerte de una creación literaria es la precisión, pero a la vez la ambigüedad. No es el uso por patrones del lenguaje, y por eso se llama lenguaje natural, o sea, imita el lenguaje más bien lógico, pero no es el lenguaje humano en su conjunto. ¿Ya? Entonces, eso es como importante señalar que si bien hace análisis sintáctico, semántico, está basado en algoritmos, como dije, de inferencia lógica, y análisis estadístico, que se llama bayesiano por la persona que lo desarrolló, no tiene esa capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos en torno a creencias, dudas, etc., en los contextos. Ahora, bueno, ¿cómo funciona? Esto es súper una simplificación, ¿eh? Yo no, como les digo, no soy un ingeniero en informática ni nada por el estilo, pero básicamente funciona con el aprendizaje automático, ¿no es cierto? Y el aprendizaje, digamos, automático, machine learning, que se llama en inglés, y el aprendizaje profundo, el deep learning en inglés. Entonces, el primero es un proceso donde uno alimenta un ordenador con datos y con respuestas que se esperan de ello, y la máquina utiliza técnicas de análisis sobre estos datos y crea reglas identificando nuevos patrones. Ya lo interesante de la inteligencia artificial es que crea nuevos patrones. Ya la forma de alimentar los datos no es atada a las respuestas fijas, sino que va creando nuevos patrones y por lo tanto nuevas respuestas. Y también el aprendizaje profundo, que es un tipo de aprendizaje automático que imita la arquitectura de las neuronas del cerebro, cuyas redes están compuestas por múltiples capas. Ya, si bien no es completo, pero sí es capaz de establecer redes artificiales neuronales. Y otro avance muy importante de la inteligencia artificial es la capacidad, por lo tanto, en base al aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, la capacidad que tiene de procesar gran cantidad de información para analizar, interpretar, tomar decisiones, generar texto. Ayer hicimos el ejercicio para otra presentación de meter el informe de calidad y preguntar si estaba bien hecho y cuáles eran las ideas principales para la acreditación institucional. Y sacó conclusiones positivas. Así que hizo un pequeño resumen y se demoró menos de 1 minuto en hacerlo. Así que es bastante bueno. Bueno, los tipos de inteligencia artificial, como les decía, depende, hay un montón de clasificaciones, pero básicamente las más importantes son aquellos que dividen los sistemas en aquellos sistemas que piensan y aquellos sistemas que actúan.
¿ya? Entonces hay, por ejemplo, los robots actúan y hay sistemas que más bien digitales que van pensando, ¿cierto? La información. Un minuto. Ya. Bueno, también se puede dividir entre estrecha, fuerte o la superinteligencia artificial. La estrecha es la que tenemos hoy en día, que se basa en la inducción, ahí puse algunos ejemplos. La general o fuerte, que es la que se espera desarrollar algunos dicen durante esta primera mitad de siglo, otros dicen que nunca, pero la verdad es que es posiblemente durante esta primera mitad de siglo, que va a igualar nuestra capacidad intelectual, principalmente a través de la deducción, y la superinteligencia, que es cuando las máquinas sean más inteligentes que nosotros, que eso es como medio utópico, que se llama Singularity, tiene hasta un nombre por un teórico que se llama Winch. Bueno, ahí puse los principales tipos de inteligencia artificial, de análisis de datos, lenguaje natural, los chatbots, la robótica, los generadores creativos, los asistentes virtuales, y ahí algunas de las aplicaciones que Jorge mencionó, que son las que más están usando nuestros estudiantes principalmente y algunos de nuestros profesores. ¿Ya? Y ahora, bueno, le doy la palabra a Isabel para que continúe. Muchas gracias, Jorge. Sí, bueno, esta es una presentación que preparamos en conjunto justamente porque son temas que estamos abordando en conjunto con Paulina. También como, además de agradecer la invitación, señalar, cierto, que no somos expertos, yo menos, soy psicóloga, entiendo de aprendizaje, pero es más bien como poner sobre la mesa lo que hemos indagado, ¿cierto? Y también las reflexiones que hemos tenido, ¿cierto? Con respecto al rol y a los propósitos de las áreas que dirigimos, ¿no? Que en mi caso tienen que ver con la formación, cierto proceso formativo, los diseños de los planes de estudio y también los mecanismos de apoyo y a la formación de profesores, ¿no? Bueno, aquí hay una definición, ¿cierto? También del chat GTP que Jorge ya la hizo, ¿no? Pero también considerar, ¿cierto? Que un punto relevante es que funciona también mejor en inglés, ¿no? Eso es lo que se sabe y eso también genera cierto sesgo, ¿no? A ciertos lenguajes o ciertas nacionalidades o registros, ¿no? No me voy a detener mucho en eso, solamente, ¿cierto?, señalar que lo que hemos indagado y a lo que hemos asistido también como debates y reflexiones, tiene que ver también con que los organismos, ¿cierto?, internacionales han hecho recomendaciones, ¿no?, al abordaje del uso de inteligencia artificial a propósito de la falta de regulación, ¿no?, que esto avanza mucho más rápido de lo que podemos nosotros incorporar, ¿no? Y estas regulaciones tienen que ver con distintos ámbitos, ¿no? Judicial, pero también, especialmente en este caso, el ámbito educativo, ¿cierto? Y comunicacional, porque tensionan, ¿no? Se tensiona la integración de las herramientas. ¿En qué sentido esto va a reemplazar, ¿cierto?, el trabajo de docente? Hay una preocupación, ¿no?, por el desarrollo de ciertas habilidades que nos interesa, ¿cierto?, generar en los estudiantes ciertos aprendizajes, y estos debates en general, ¿cierto?, están concentrados como en la protección de los datos o en la interacción con la máquina, ¿no? Y cómo vamos proveyendo nosotros sin ser conscientes, ¿cierto?, de datos, información que estamos entregando y que ya lo hacíamos hace mucho rato, ¿no? Pero probablemente por esta reflexión o por esta contingencia lo estamos siendo más conscientes que eso. Con respecto también al sesgo cognitivo, ¿no? De qué tipo de información se alimentan las máquinas, que provienen de ciertos también razas, ¿no? Países anglosajones, etcétera. Y también el tema de la integridad académica, que ha sido súper importante, ¿no? Y un foco de preocupación, ¿no? En qué medida abordamos, ¿cierto?, la generación del conocimiento, la relación con el conocimiento de manera honesta, ética, inclusiva, etc. Entonces, uno podría decir ahí que los debates, ¿cierto?, tienen relación con
bueno, qué es lo esencial del ser humano, ¿no? Y en ese sentido la preocupación por qué es lo que aporta entonces la relación docente-estudiante, cuál es el rol del profesor, ¿no? Cuál es el valor que agrega el profesor en relación, ¿cierto?, a lo que pueda aportar la inteligencia artificial. También la tensión entre innovar, ¿cierto?, integrarla, incorporarla en los procesos versus tenerla más regulada, ¿no?, o restringida a ciertos ámbitos. La posibilidad de acceso también, la pandemia, ¿no?, dejó en evidencia también las brechas de acceso a posibilidades de desarrollo tecnológico, de aproximarse también, ¿cierto?, a las realidades de las vidas cotidianas y de poder continuar nuestras vidas durante ese proceso, ¿no? También la hegemonía, ¿cierto?, como mencionaba Paulina, ¿cierto?, de la inteligencia artificial, del OpenAI. Y si es posible también considerarlo como un autor y citarlo, ¿no?, que también hay varios debates con respecto a eso. También hay universidades que han regulado eso y lo han sugerido como cita, y que bueno, hay ciertos países que da su naturaleza política o características también lo han restringido, ¿no? Ahí hay algunos ejemplos. Entonces, bueno, como oportunidades, ¿cierto?, también lo que se ha socializado es la integración de la inteligencia artificial en sistemas administrativos, en procesos de aprendizaje, ¿cierto?, también en la investigación, la posibilidad de atención remota, ¿cierto?, 24/7 a estudiantes y docentes, como ya lo hacen, ¿cierto?, las clínicas u otro tipo de servicios, ¿no? La posibilidad de enviar información también y notificaciones a la comunidad, y traducir información para estudiantes internacionales, ¿cierto? Predecir también el progreso, ¿no?, las trayectorias y abandono de estos sistemas también de alerta temprana que se pueden alimentar de inteligencia artificial. También, ¿cierto?, la discusión sobre el tránsito a campus virtuales, que la inteligencia artificial podría reemplazar muchos de esos servicios, ¿no?, y que sean cada vez más interactivos, ¿no? También el tema de crear ciertos planes y evaluaciones que respondan ciertas características o avances individuales o a trayectorias personales, haciendo cierto seguimiento a trayectorias que son mucho más, que reflejan mejor como los ritmos de aprendizaje, etcétera, y las características de aprendizaje, ¿no? Y también el rol del docente como tutor, ¿no? Y cómo las tecnologías también aportan a esa tarea. También, ¿cierto?, hay algunas orientaciones o reflexiones respecto al ChatGPT, ¿cierto?, en cómo puede aportar a la investigación, en las distintas fases de la investigación en el diseño, ¿no?, como la generación de datos, en la consulta fuente, en la recogida también de datos, en el análisis y también en la redacción, no reemplazando la actividad del investigador, pero sí facilitándola, ¿no?, como ayudante. Y por último también compartir con ustedes, creo que ya estoy un poco en el tiempo, pero ¿en qué situación? Okay. ¿En qué situación, y esto es interesante, se encuentran otras instituciones de educación superior? Uno podría decir que los conceptos centrales, ¿cierto?, o las dimensiones de esa situación, ¿cierto?, tienen que ver más bien con comprender bien de qué se trata la inteligencia artificial, las aplicaciones, tomar decisiones en función de esos procesos reflexivos, ¿no? Integrarlo también, ¿no?, como en la docencia, en el aprendizaje, una manera, ¿cierto?, resguardada, entendiendo también cuáles son las consecuencias, ¿no?, y también monitorear la implementación. Entonces, como mencionaba, ¿cierto?, hay una inflexión con la situación de pandemia, donde en el fondo se aceleró también, ¿cierto?, el acceso a mayor tecnología, la preocupación por el uso de inteligencia artificial, ¿cierto?, como mencionaba, en forma equitativa, justa y solidaria. No todos tenemos el mismo acceso, ¿cierto?, a esa herramienta. Hoy, ¿cierto?, la regulación es parte de un debate. Hay instituciones que
en el norte de Europa, ¿cierto?, partieron un poco antes con la regulación y la reflexión y establecieron condiciones muy restrictivas que han sido debatidas por la comunidad académica y donde están flexibilizando un poco más el uso y más bien en lo que se ha concentrado es en orientaciones para el uso y especialmente la formación de estudiantes en temas de uso de inteligencia artificial, ¿no? Como el resguardo, ¿cierto?, de la integridad académica como un aspecto importante de la formación. Ya se ha hablado también de incorporar en planes de estudio, por ejemplo, cursos de ciudadanía digital, por ejemplo. ¿No? Los estudiantes van a ser profesionales y se van a ver ¿cierto?, expuestos al uso en el desempeño profesional, ¿no? Y se ha mencionado también eso como una posibilidad, ¿cierto?, de intervenir. Entonces, sí, en lo que sí hay acuerdo es en la necesidad de reflexionar y de debatir al interior de la comunidad académica, ¿ya? Y por último, ¿cierto?, vamos a saltar un poquito para ver qué actividades vamos a hacer en la universidad a propósito del tema de inteligencia artificial, que es importante. Sí, miren, primero está, bueno, este coloquio, hay una serie de, estamos tratando de crear oportunidades de debate reflexivo, etcétera. Hay 2 talleres centrales que se dieron abiertos ya, no solamente para la UDP, en conjunto con educación en línea y desarrollo docente, y también está, bueno, el coloquio de hoy día, está un seminario internacional que vamos a organizar en la Vicerrectoría Académica en octubre. También en este momento tenemos un curso de estudios generales que da el profesor Tochin sobre los fundamentos filosóficos de la inteligencia artificial y estamos en el diseño de un diploma de honor también en inteligencia artificial. Eso en cuanto a la comprensión teórica para nuestros estudiantes. En cuanto a los docentes, estamos formando una comunidad de alfabetización, ¿no es cierto?, y de uso de esta herramienta. Ahí, bueno, Isabel tiene más experiencia que yo en todo lo que es la formación docente en inteligencia artificial y también lo más próximo es que vamos a crear cápsulas de orientaciones y uso de inteligencia artificial para los estudiantes. En el fondo, que la pregunta es por qué la uso, cómo la uso y para qué no la uso. ¿Ya? Que también es importante saber cuándo no la deben usar. Digo. Entonces, esas son las actividades del 2023, en lo inmediato. Ahí, bueno, ahí están los 2 pósters de las actividades que hicimos para afuera y que vamos a convocar a fines de este mes para la comunidad UDP. Eso. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces a continuación, Álvaro Chepi, nuestro director de la Escuela de Cine. Gracias por venir, gracias Jorge por la invitación. Gracias Jorge por la invitación, gracias a todos por estar aquí. Vamos a hablar un poco de inteligencia artificial y creatividad. La expresión artística ha sido una forma esencial de comunicación humana a lo largo de la historia, influyendo en la evolución de las sociedades y reflejando los cambios culturales, políticos y tecnológicos. En este contexto, la imprenta y la fotografía representan 2 de sus mayores cambios sísmicos. Ambas revolucionaron la forma en que el arte y la información se comparten y consumen, cambiando nuestra percepción del mundo y la cultura. La invención de la imprenta por Gutenberg en el siglo XV permitió la producción masiva de libros y textos, democratizando el acceso al conocimiento y estimulando el intercambio de ideas. La aparición de la fotografía en el siglo XIX provocó otro cambio radical en las artes visuales. La capacidad de capturar imágenes reales desafió el papel de la pintura y la representación visual,
llevando a los artistas a explorar nuevos estilos y técnicas. La fotografía también influyó en la percepción del tiempo y la memoria, permitiendo a las personas documentar y preservar momentos de sus vidas y su entorno. Hoy nos enfrentamos a otro cambio sísmico en la creación artística, la inteligencia artificial. A medida que la IA se vuelve más sofisticada, su impacto en el arte y la creatividad se hace cada vez más evidente. A diferencia de la imprenta y la fotografía, la inteligencia artificial no se limita a un solo medio, se extiende a múltiples disciplinas desde la música y el cine hasta las artes visuales y la literatura. La incorporación de la inteligencia artificial en proyectos creativos permite a los artistas aprovechar el potencial de la randomización, es decir, la generación de variaciones aleatorias y combinaciones inesperadas dentro de un conjunto de parámetros preestablecidos. La inteligencia artificial puede explorar una gran cantidad de posibilidades creativas, lo que a menudo provoca resultados sorprendentes e innovadores. Este enfoque de randomización fomenta la experimentación y la exploración de nuevas posibilidades expresivas. Por ejemplo, la plataforma Midjourney utiliza algoritmos de inteligencia artificial para generar obras de arte digital basadas en bases de datos de entrada proporcionadas por el usuario, como texto, imágenes, colores y formas. A través de la randomización y el aprendizaje profundo, Midjourney puede producir una amplia variedad de interpretaciones artísticas únicas, permitiendo a los usuarios experimentar con diferentes estilos y enfoques. Otro ejemplo es Runway, una plataforma de inteligencia artificial que permite a los artistas experimentar con herramientas de generación y manipulación de imágenes y video. Runway emplea técnicas de inteligencia artificial como las redes neuronales convolucionales y las redes generativas antagónicas para proporcionar a los usuarios la capacidad de explorar múltiples combinaciones visuales y estilísticas de manera aleatoria y creativa. Y ahí vemos un par de definiciones de eso que habla un poco también de cómo funciona el proceso creativo, digamos, el proceso o de generación más que creativo de estas inteligencias artificiales que primero, en el caso de las redes neuronales convolucionales, imita el procesamiento visual humano, identifica patrones en imágenes, clasifica y analiza, y las redes generativas antagónicas que son pares de inteligencia artificial que compiten entre sí. Una crea datos y la otra evalúa su autenticidad, ¿no? Y así van optimizando la generación o el resultado. Es crucial reconocer que la inteligencia artificial no reemplaza el rol humano en la creación artística, sino que actúa como un copiloto en el proceso creativo. La IA puede ser una herramienta poderosa para los artistas, brindándoles la capacidad de experimentar con nuevas ideas y formas de expresión. Sin embargo, la necesidad de expresión humana sigue siendo el núcleo de la creación, y la inteligencia artificial simplemente complementa y potencia ese proceso. Por eso no podemos dejar de abordar el impacto de la IA en la educación formal, y especialmente en las disciplinas artísticas y creativas. Los chatbots y los modelos de lenguaje como ChatGPT están cambiando la forma en que interactuamos con la información y la generación de conocimiento. Sin duda estamos en presencia de otro cambio sísmico mayor. Como herramientas, en lugar de reemplazar la enseñanza tradicional, estos dispositivos están aquí para ampliar la experiencia educativa artística, fomentando la exploración visual, sonora y escrita, que las y los estudiantes puedan ser usuarios creativos avanzados de esta tecnología. Por supuesto, la incorporación de la IA en el ámbito académico plantea preguntas complejas sobre la autoría y evaluación de los trabajos realizados en colaboración con esta. Por ello, es fundamental enseñar a los estudiantes a pensar críticamente sobre cómo interactuar con la inteligencia artificial y evaluar la credibilidad de lo que estas herramientas generan. La enseñanza de habilidades de pensamiento crítico y alfabetización digital permitirá a los estudiantes utilizar la inteligencia artificial de manera efectiva y ética en sus propios procesos creativos. En esta era, no podemos negar el poder de la inteligencia artificial para revolucionar la creación. La clave es encontrar un equilibrio entre la utilización de estas herramientas y la preservación de una creatividad humana única y auténtica. La IA ofrece una oportunidad en el desarrollo del arte, integrando nuevas formas en que abordaremos la creación en múltiples disciplinas. A medida que continuamos explorando las posibilidades que ofrece el ámbito del arte y la educación, es crucial
abordar las implicancias éticas y filosóficas de esta tecnología emergente y garantizar que se utilice de manera responsable, El conocimiento y las capacidades comunicacionales que entrega la educación formal son claves para un uso más avanzado de estas nuevas herramientas. Un input, o mejor dicho, un diálogo lógico, culto e informado con la máquina, permite experimentaciones y resultados más valiosos e interesantes. La filosofía muestra que el diálogo es un método eficaz para la enseñanza e investigación, un género de escritura que representa conversaciones ilustradas para abordar temas difíciles. Al enseñar a los estudiantes a trabajar con sistemas basados en escritura, como ChatGPT y Midjourney, y aprender a pensar a través del diálogo, podemos aprovechar el potencial de estas herramientas para generar ideas y miradas alternativas. Pensar a través del diálogo y la conversación podría ayudarnos a redescubrir el enorme potencial de este modo comunicativo en la era de la inteligencia artificial. Al reflexionar sobre el legado de la imprenta y la fotografía, podemos aprender lecciones importantes sobre cómo adaptarnos y crecer en respuesta a los avances tecnológicos. Estos cambios sísmicos en la creación artística nos han enseñado que la evolución tecnológica puede mejorar y expandir nuestra capacidad creativa, siempre y cuando mantengamos la humanidad en el centro del proceso. Al considerar la inteligencia artificial como una herramienta que apoya nuestra creatividad en lugar de reemplazarla, podemos continuar impulsando la innovación y el crecimiento en el ámbito del arte y la cultura en nuestro tiempo y más allá. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Finalmente tiene la palabra Jaime Ramírez, académico de la Escuela de Diseño de la UDP. Gracias, Jorge. Hola, muy buenas tardes. Voy a... Ahí está. Bueno, hoy lo que quiero contarles no viene tanto desde una mirada tan teorizada, sino que mi aporte hoy tiene que ver más con... sino que tiene que ver más con una exploración personal en torno al hacer, en torno a conocer un poco estas plataformas que reventaron y explotaron fuerte hacia fines del año pasado. Y desde ese lugar, un poco desde mi formación como diseñador, devenido un poco a antropólogo por mi formación de posgrado, me propuse en el fondo poder conocer las plataformas desde ese lugar y desde distintos lugares, ¿no? Miedo, curiosidad, ética, era lícito, en mi caso que fue la exploración que les voy a mostrar con creación de imágenes asistidas por inteligencia artificial, no sé qué tan ético, qué tan lícito podía ser el ejercicio, ¿no? Y en ese sentido, esa imagen comunica un poco, que tiene que ver un poco con el mito de la caverna de Platón, ¿no? Dentro de todas las lecturas que podamos hacer, la dinámica permanente, ¿no? De permanencia o cambio, el miedo, el pánico, los que vuelven, que le sacamos los ojos, los matamos. Entonces, desde ese lugar preferí explorar y un poco también como defecto profesional, ¿no? Yo creo que hay pocas profesiones tan pragmáticas, tan concretas como el diseño, donde uno necesita ver cómo se va a ver o visualizarlo, qué colores tendrá, qué materialidades. Y desde ese lugar un poco me adentré al trabajo con imágenes. Y les quería leer también un relato muy breve del texto La performatividad de las imágenes de Andrea Soto, una reflexión que hace respecto a lo inesperado. Dice Andrea Soto: lo visible es una compleja escena de montaje que se ha intentado reunir y estabilizar bajo el nombre de imagen. El hecho de que exista un gran número de imágenes no significa que haya mucha visibilidad. El mercado de las imágenes muestra más bien lo contrario. Estandariza un tipo reducido de formas y las pone a circular, creando imágenes para consumir objetos y no para construir miradas. Y bueno,
desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de la construcción de miradas y de buscar nuevos puntos de vista frente a las posibilidades que podíamos generar con inteligencia artificial, se fue desarrollando mi trabajo. Básicamente desde dos ámbitos disciplinares, que son los que enseño y los que investigo. Por un lado, la generación de imágenes orientada al ámbito de la moda, que es un ámbito en el cual enseño e investigo, y por otro lado, la exploración de la plataforma Midjourney desde un enfoque etnográfico, en el fondo haciendo trabajo de campo digital en esta plataforma y explorando en el fondo cuál etnógrafo en un entorno sociocultural, los participantes, los roles, los estatus y los resultados también que se generan en estas imágenes. Y desde ese lugar, en el fondo, los resultados que les voy a mostrar van en una escala tal vez creciente, donde en una primera etapa son resultados muy explorativos, en el fondo donde buscaba explorar. Posteriormente, al ver el potencial instrumental que tiene la plataforma para, en mi caso, poder introducirla dentro de las metodologías de enseñanza, aprendizaje que tengo con los estudiantes, ver también este rol más instrumental donde nos puede asistir y apoyar en el fondo en la generación de ideas, en el desarrollo de brainstorming, en la visualización de resultados, en la etapa de prototipado, de testeo. Y luego, en el fondo de esa etapa viene, yo creo, lo que es más interesante, ¿no? Que es la etapa más especulativa, que es la etapa más de imaginar escenarios que no existen, de plantear en el fondo, tanto en distintas temporalidades, imágenes del pasado, del presente o del futuro, que no hemos tenido acceso y que sí las podemos materializar a través de inteligencia artificial. Y en el fondo, a partir de ahí, construir escenarios ausentes, indocumentados o imaginados abiertamente, que más allá de darnos respuesta, yo creo que lo que más me fascina del trabajo de generación de imágenes con Midjourney es que abre más caminos. Y en vez de responder la pregunta de investigación inicial, se me abren 10 preguntas más y más posibilidades de explorar. Y creo que ahí hay una riqueza infinita en el fondo. Y que creo que, bueno, el debate si la inteligencia artificial va a superarnos en algún momento, no, si va a lograr aprender en esta posibilidad de aprendizaje profundo que tiene, irá a superarnos o no. No lo sé, yo tal vez tengo una mirada más romántica, creo que precisamente el pensamiento creativo en esta mirada disruptiva, divergente de combinar mundos que no necesariamente estén conectados, precisamente a partir de lo que señalaba Paulina, ¿no? Este tema de la ambigüedad que le cuesta al algoritmo, al código binario poder manejarlo, creo que ahí va a seguir radicando nuestro potencial autoral, ¿no? Es un desafío que al menos en diseño se ha vivido históricamente, cuando se desarrolla todo el apogeo de la revolución industrial, se cuestiona, ¿no? Desde las escuelas fundamentales del diseño el rol de la creación, qué iba a pasar ahora con nosotros, los autores, que no íbamos a estar haciendo el objeto, ¿no? Rompiendo esta tradición más artesanal, porque ahora eran las máquinas las que iban a industrializar los procesos. Sin embargo, entendemos que el acto creador sigue estando donde mismo, ¿no? En la observación, en la proyectación, en poder identificar esa oportunidad o ese problema y poder materializarlo, ¿no? en una solución independiente a los métodos productivos. Y bueno, y de ese lugar en el fondo les voy a mostrar como los resultados, ¿no? Como les contaba, tanto en moda como en etnografía visual. La pregunta inicial cuando empiezo a explorar tiene que ver con cómo sería un diseño de indumentaria asistido por inteligencia artificial. Y ahí empiezo a ver, ¿cierto?, que se puede explorar distintos conceptos que cuando uno está formando estudiantes en los estadios iniciales de la formación en moda tienen que ver con conceptos básicos como silueta, morfología, uso de materiales, mezcla de textura, o sea, distintos conceptos muy elementales que sí, se podían empezar a materializar en estas imágenes de inteligencia artificial y me parece un muy buen peldaño inicial para poder adentrarnos. Pero luego, posteriormente, empieza la segunda etapa, ¿no? De lo especulativo. Entonces, ¿qué pasaría si, no sé, diseñamos un abrigo, pero este abrigo tuviera influencias de diseño paramétrico de la arquitecta Zaha Hadid o del Museo Guggenheim diseñado por Frank Gehry, y además que tuviera una materialidad de tejido punto? Y ahí empezamos a ver cómo esos caminos posibles pueden surgir en el fondo, y no necesariamente de la literalidad, que a lo mejor si yo hiciera un collage a mano y recortara llegaría a él, sino que a partir de lenguajes que tal vez no habíamos imaginado. Y ahí empiezan a aparecer, ¿no?, distintas posibilidades en la medida que vamos configurando esta orden o este prompt que le vamos dando a
la herramienta de inteligencia artificial a nivel de pruebas textiles, materiales, terminaciones, volúmenes, siluetas, etc. Y bueno, y continuando en esa línea especulativa, después me pregunté en el fondo, bueno, ¿y qué pasaría si hiciéramos colaboraciones de moda que son muy comunes en la industria, pero con diseñadores que no estén vivos, como Alexander McQueen, por ejemplo, que murió hace varios años, y si lo invitáramos a colaborar para Nike? O la marca Margiela, fundada por Martin Margiela, que si lo invitáramos a hacer una colaboración, o si reviviéramos a Andy Warhol y lo invitáramos a hacer una colaboración para Balenciaga. Y bueno, ahí podemos ver en el fondo posibilidades de un algoritmo donde exploramos posibilidades del lenguaje visual de moda que tiene Alexander McQueen, pero en un lenguaje deportivo, sportwear, para una marca como Nike. Lo mismo en el caso de Margiela, ¿no? Con siluetas mucho más experimentales y con volumetrías distintas. O en el caso de Andy Warhol para Balenciaga. Y ahí hay como más resultados en esa misma línea explorativa, en el fondo, que tienen un segundo nivel, en mi opinión, que ya dejan lo instrumental de la representación inicial, donde estamos conociendo, para atrevernos a imaginar escenarios más imaginados o abiertamente imposibles. Y bueno, y el otro ámbito de mi exploración tiene que ver con mi otra faceta, con mi lado más de investigador, del ámbito etnográfico, antropológico, y me pregunté abiertamente, en fondo, ¿podíamos hacer etnografía digital en Midjourney o en plataformas de inteligencia artificial que generaran imágenes? Y más específicamente, claro, en Midjourney o en DALL-E, que son dos plataformas que he explorado. Y en ese sentido, en el fondo, dentro de mi línea de investigación, los estudios de género han sido un ámbito del cual he investigado y he publicado al respecto. Entonces me pregunté, mi última publicación tiene que ver con estudios de masculinidades y el trabajo artesanal. Entonces a partir de ahí me pregunté cómo se visualizarían, ¿no? Masculinidades ausentes o imaginarios queer que no han estado en la historia. Y cómo se visualizarían estas masculinidades no tan hegemónicas o expresiones de género diversas, no tradicionales, en algunos escenarios más bien ficticios. Y lo que les voy a mostrar hoy tiene que ver con 3 series de imágenes, una que explora un poco la belleza más latinoamericana y imaginarios queer latinoamericanos, otra con imaginarios queer en el mundo del trabajo, y otra que cuestiona un poco la figura de los padres de la patria, ¿no? En términos de la configuración de masculinidades que se ha dado históricamente a través de la pintura en este caso. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, era interesante en este trabajo de masculinidades latinoamericanas el ejercicio de aprendizaje profundo que desarrolla la plataforma, porque efectivamente recuerdo los primeros ejercicios que hice, las fisonomías que me generaba me llama más hacia otro tipo de imaginario fenotípico, más que a los imaginarios latinoamericanos, y en la medida que uno va alimentando el algoritmo y que en el fondo lo vas educando de cierta forma, empiezas a ver cómo se empiezan a acercar mucho más estos imaginarios a los ámbitos territoriales, en este caso donde yo estaba inscribiendo la exploración. Luego está imaginarios del mundo del trabajo, lo mismo en el fondo, como ciertas profesiones tal vez o espacios. Tengo muchas exploraciones, no las tengo todas acá. Trabajé con el mundo del fútbol, del rugby, que son también espacios de masculinidad mucho más hegemónica, desde estos lugares más diversos. Y finalmente la serie inspirada en los padres de la patria, ¿no? Como mirar este imaginario que se ha construido desde otros lugares, desde otros puntos de vista. Y eso sería. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime. Vamos ahora, estamos puntuales, vamos a dar pie para ronda de comentarios, preguntas. Por ahí, Maritza va a hacer circular el micrófono. También por el
el webinar pueden ir haciendo las preguntas para que las vamos transfiriendo a los ponencistas. Sí. Gracias. Un tema que me parece que ha faltado dentro de todo esto y que es transversal a las distintas miradas que se han dado es el tema de la explicabilidad de la inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, uno de los temores que hay en la educación es que simplemente los estudiantes vayan y utilicen esta tecnología sin entender lo que está sucediendo detrás. Resulta que, en verdad, ni siquiera los que investigamos en inteligencia artificial sabemos lo que está pasando. Son una serie de pesos que se configuran, un número, uno va y le pregunta, ¿qué significa este peso dentro de una red neuronal? Ni Cristo lo sabe. Entonces, una de las cosas que se está, hacia lo que se está yendo y que, digamos, también es una herramienta de doble filo, es esto de la explicabilidad. De que haya una explicación del modelo de lo que está sucediendo detrás. Y creo que eso podría ayudar a disuadir ciertos temores y ayudar en lo que es la exploración, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es, cuál es el tren de razonamiento que se ha seguido o aquellos pasos que han conducido a este resultado? Entonces, simplemente poner sobre la mesa ese término del XAI, ¿no? Que es el Explainable AI. Bueno, yo quisiera agregar a lo que tú mencionas, que eso es una dimensión interesante. Ahora, esa es una batalla que no estamos ganando, porque yo desafío a cualquiera de los que está aquí a explicar cómo funciona un teléfono, que lo usamos regularmente, ¿no? Entonces tú tienes toda la razón en términos de cómo dotar de sentido las máquinas complejas que estamos usando, ¿no? Si uno piensa en las máquinas más elementales del mundo preindustrial, uno podía desarmarlas, todos desarmamos la bicicleta, digamos, ¿no? Pero hoy en día la caja negra que se han constituido las máquinas es un tremendo desafío, digamos. Y claro, la universidad tiene un rol importante en esa formación de entender todas las etapas de un proceso para llegar a ciertos resultados, para que no se transforme en algo mágico, digamos, o en algo, no sé, apretar el botón y esperar un resultado, digamos, ¿no? Sí. En el caso de la carrera de cine, como tuvimos la posibilidad de trabajar una malla en el último año, sabiendo un poco esta contingencia, digamos, esta explosión de la inteligencia artificial que se vio más el año pasado con la generación de imágenes y ya este año ya a fines del año pasado con la generación de texto. Nosotros tenemos un ramo en segundo semestre donde estamos incluyendo elementos de programación, comprensión de los algoritmos, ¿no? Y generación de proyectos, digamos, con herramientas básicas igual. Obviamente en 15 sesiones no vamos a enseñar un proceso de programación profundo, vamos a trabajar con JavaScript y con elementos bastante básicos, pero la idea es esa, lo que tú estás planteando, también que entiendan un poco. Ahora, obviamente, la profundidad de entenderlo todo, obviamente, como tú dices, las mismos investigadores que están trabajando están con más preguntas en este momento, pero sí entender procesos, entender la lógica de esto, para que su uso también venga también desde un conocimiento más profundo, ¿no? Del funcionamiento de esta herramienta. Yo quería comentar. Sí. Sí, quería comentar algo también con respecto a lo que dijo Martín, que tal vez no lo desarrollé tanto, pero tiene que ver con la experiencia de cómo se ha abordado esto en instituciones de educación superior como para advertir o acompañar a los estudiantes en el uso de inteligencia artificial. Y dentro de lo que hemos revisado, ¿cierto? Hay un fuerte componente como de explicabilidad, digamos, pero en un nivel bastante elemental, digamos, lo que, como decía Álvaro, es lo que tienen que saber los estudiantes como para tomar decisiones para utilizar la herramienta, donde al final lo que hacen es como generar como más resguardo o incluso desincentivos como para el uso, ¿no? Por ejemplo, respecto a ChatGPT es como, bueno, considere que la información es solo hasta 2022, que mayormente es información, ¿cierto?, en inglés, etcétera. Como varios elementos que al final lo que tratan es como de formar también y entender qué hay detrás de la herramienta. No es solamente como usted no puede utilizarla para hacer el ensayo, etcétera, sino que también como argumentos, ¿no? O razones que les permitan también entender la complejidad de lo que hay detrás de la herramienta. Nicolás. Bueno, nada, primero agradecerles esta instancia. Yo creo que encuentro increíble que ya estemos teniendo este tipo de eventos en la universidad, porque van a ser y ya son de interés de todos nosotros. Yo tenía una pregunta respecto
que me gustaría como una discusión con ustedes en torno a qué diferencias ven en torno a la inteligencia artificial versus lo que ocurrió en los años 90 con Google, cuando en el fondo se puso en entredicho el uso de la biblioteca, los académicos y en el fondo los que generaban conocimiento estuvieron muy en contra de eso. Después en los años 2000 ocurrió el fenómeno de la parametrización, por lo menos en la arquitectura, y la generación de la forma a partir de código, y en otras disciplinas también, donde también hubo como una especie de contrafuerza para combatir este tipo de iniciativa. Y ahora también lo que mencionaba incluso respecto al uso en el diseño industrial, por ejemplo, con el proceso de industrialización y cómo afectó el diseño. Entonces, ¿cómo ven en el fondo esto como una nueva ola más, de alguna manera, y cómo ven ustedes que no se transforma en solo como una nueva curva, sino que en algo que hay que ir más allá? Yo quisiera comentar un poco general, bueno, algo a propósito de algo que dijo Jorge y Benjamin, ¿no es cierto? Todos me imagino que son como del ámbito de las artes visuales o tienen referencia del ensayo de Benjamin sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, cómo la irrupción de la fotografía hizo, o sea, básicamente la pregunta fue sobre el rol, ¿no es cierto?, de las imágenes, de la pintura y de la capacidad de reproducir imágenes a escalas nunca antes vistas. Y lo mismo, yo que soy seguramente de las mayores de acá, me acuerdo cuando en la universidad irrumpió Internet, precisamente, y me imagino que la academia ya ha aprendido esto, y me acuerdo los debates en la universidad, en la católica, lo primero era prohibir Internet absolutamente. Y esa era la mayoría de los profesores estaban y las autoridades por prohibir Internet. Y en el debate, me acuerdo que era una sala grande, surgió un profesor que dijo, en realidad es súper ridículo que nosotros estemos pensando si la vamos a prohibir o no, porque va más allá de nuestras posibilidades y de nuestra capacidad de decisión si lo prohibimos o no. Porque esto era los años 80, dijo, quizás dónde va a estar en el futuro, en qué dispositivos va a estar. Entonces, la primera como reacción de pánico y de prohibición típica, yo creo que no sirve mucho, sino que más bien lo que estamos haciendo ahora, que es conversar partiendo de la base que no somos expertos, que no sabemos, y que también, a propósito del comentario anterior, que es un campo transdisciplinar. Entonces, como nunca, el conocimiento transdisciplinar es lo que nos va a llevar a comprender realmente el potencial de esto. Eso quería decir desde mi ámbito. Sí. Gracias por la pregunta, Nico, creo que es súper interesante. Yo soy más yendo a lo que preguntaba, más de la escuela que lo ve sin miedo, ¿no? Como en el fondo creo que responde a un cambio más de los que hemos tenido en nuestro desarrollo histórico, social. Entiendo también la pregunta anterior de cómo este tema de entender cómo funciona y que es un tema, ¿no? O sea, las grandes corporaciones, Facebook, Instagram, cómo operan los algoritmos, si influyeron en campañas políticas o no, cuántos datos nuestros de nuestra vida privada efectivamente manejan para hacernos consumir más o no, son debates que no se han respondido, que no tenemos la respuesta de esa explicación necesariamente. Pero también yo creo que hay un tema antropológico detrás que me hace sentido con el gran problema que tenemos para enfrentar el cambio climático. Una vez leí a un antropólogo, Tim Ingold, creo que era, que señalaba que el mayor problema radicaba precisamente en que antropológicamente estamos programados para vivir el presente, ¿ya? Y cuesta mucho que podamos vivir al futuro. Desde nuestros primeros orígenes venía el animal, había que defenderse, la ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el mayor espacio que podemos hacer es el de la reflexión, el del debate. Creo que el del cerrarse, el del miedo, el de la prohibición es un absurdo. Pero en alguna medida creo que respecto a lo nocivo que puede hacer, que finalmente de ahí viene la gran reflexión, ¿no? Si esto nos pudiera dañar, si nos va a hacer desaparecer, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que entender en fondo
que algún daño colateral va a generar, ¿no? A mí, yo creo que algo que me sorprende mucho es lo poco conscientes que somos de lo adictos que somos a los dispositivos móviles, por ejemplo. Somos una sociedad adicta, o sea, yo creo que cuántos de acá han tenido que volver a sus casas cuando se les queda el celular al lado en el velador, la ansiedad cuando se te pierde, como si se fuera a acabar el mundo, en verdad no. Y creo que en el fondo no nos dimos cuenta, ¿no? No sé si alguien proyectó que iba a haber una adicción a los dispositivos. Yo no soy psicólogo, no soy experto en adicciones, pero he visto videos donde explican que en el fondo la dinámica del cerebro es muy similar, ¿no? Por el tema de la dopamina que te genera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí o sí va a haber una integración humano-máquina inevitable, ¿no? Como tal vez no la de la ciencia ficción, no sé si vamos a hacer cyborg con un ojo que sea una cámara o algo así, pero sí yo creo que hay que tratar de hacer el esfuerzo, ¿no? Como por aminorar el impacto en términos nocivos o negativos que pueda tener, pero en ningún caso es del mío, yo creo. Yo quisiera agregar, Álvaro. No, yo quisiera agregar que es una pregunta de fondo la que planteas tú, Nico, porque tiene que ver con nuestras reacciones primarias, como dice Jaime, a lo nuevo, digamos, ¿no? Ser tecnófobos o tecnófilos, ¿no? Esa es como la primera reacción. Y desde el mundo académico yo creo que nosotros deberíamos mirar esas posiciones con distancia, desde el punto medio para transformar, para poder tener una idea, como decía Isabel, de cuál es la esencia del ser humano y cuál es el rol del profesor. Y claro, uno le puede tener terror a eso hasta que tiene que hacérselo en alguna clínica. Y eso pasa ahora y le toca, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que tal vez el dotar de sentido estos cambios, conocerlos, como decía Martín al principio, conocerlos, dotar de sentido, y entenderlo como un devenir del ser humano que está lleno de oportunidades. Álvaro, y después Francisco, que hace rato había tomado el micrófono, y por ahí atrás también hay un par de preguntas. Gracias. Este pánico solo comparable, digamos, a la irrupción de la tecnología digital de Internet en los 90, cuando al año 2000 se iba a acabar el mundo por la tecnología digital. ¿No se acuerdan? El Y2K, y era así, el apocalipsis iba a ser provocado, digamos, por el uso de las tecnologías digitales. Y lo único lo que sucedió en ese periodo de tiempo fue un acortamiento en las brechas de acceso a la tecnología. De hecho, yo, viniendo del mundo audiovisual, recuerdo que una editora de video no lineal, digamos, una editora de video, un Avid, que acá en la Portales había una en periodismo en los años 90, era una máquina que con software y todo valía $200.000. Era una máquina imposible, digamos, de acceder para cualquier persona. 5 años después de eso, el año 99, ya con la piratería andando, volando y todo, y un computador con una tarjeta de video, ya cualquier persona podía tener una editora de video, y eso cambió la estructura también del funcionamiento de la industria audiovisual y provocó que Chile, por ejemplo, nacieran un montón de productoras pequeñas y alternativas, digamos, ¿no? en la producción. Entonces, hay que tener atención. Mucho del pánico ahora, yo creo que Jorge lo dijo al principio, tiene que ver con la competencia comercial que existe con la inteligencia artificial en Estados Unidos. El pánico lo van creando unos a otros, quieren detener los procesos porque están patentando, están generando las empresas y todo, y quieren estar más preparados, pero al mismo tiempo tenemos que estar, acá tenemos que estar muy atentos y flexibles y plásticos para poder adoptar esto y usarlo de una manera beneficiosa para los estudiantes. Yo creo que eso es lo más importante, y ético también, ¿no? Cómo trabajamos estas problemáticas que nos presenta el uso de esta tecnología. Francisco. Hola, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad. Yo soy Francisco Parada, director del Centro de Neurociencia de acá de la UDP. Nosotros hemos estado trabajando harto rato con inteligencia artificial, y a mí me gustaría que ustedes comentaran, o simplemente para poner ahí el punto, de que aquí hay un tema que es un poquito yo creo que es más filosófico lo que tenemos que hacer. ¿Ya? O sea, cuando Jorge mencionaba eso. Porque hoy la gran mayoría de personas
llega y asume que sabe lo que es inteligencia, ¿ya? Entonces dice, inteligencia artificial. Y parten por ahí, seremos, por ejemplo, la pregunta esa que aparece en todos lados, de, ¿será una máquina más inteligente que el humano? Turing respondió eso hace rato. Está en el mismo paper de Turing, sale ahí que efectivamente no, es imposible. Lo que dice Turing en ese artículo es que efectivamente la única forma de hacer un cerebro que funciona con la inteligencia del humano no es programarlo. Es imposible programarlo, de hecho, dice Turing. Lo que usted tiene que hacer es un niño robot. Dice, y Turing dice, como esas libretitas que uno compra, poquito mecanismo, pero muchas páginas en blanco, textual. Y luego a este niño robot usted lo tiene que meter en un colegio humano y en una familia humana y darle un crecimiento humano. Y ahí al final del día usted va a tener un robot que piensa y que puede hacer las cosas, la inteligencia humana. Luego obviamente dice esto es imposible debido a que usted cuando pone a una criatura de esa naturaleza, obviamente no va a poder tener una vida natural. Los niños se van a alejar de él, le van a hacer un montón de cosas, por lo tanto no va a poder tener una vida normal. Por lo tanto, la inteligencia de los humanos es única y es dependiente de la historia de vida. Y eso es absolutamente lo que la biología nos ha entregado o nos ha dicho todo el rato, ¿ya? Hoy en día, la decana aquí me puede dejar de mentiroso, pero hoy en día la medicina se está moviendo hacia la medicina de precisión, ¿ya? La medicina en donde efectivamente nosotros vamos y vemos el organismo, ¿ya? De una persona, de un individuo, porque nos dimos cuenta de que los promedios realmente son re malos para describir las poblaciones. Te da una idea a grandes rasgos, pero realmente no sirve. La medicina de precisión es donde la idea es donde queremos ir. La psicología lo mismo, siempre lo ha hecho a través de la psicoterapia y cosas así. Es por lo tanto que es momento quizá de la educación. Y para mí la inteligencia artificial es una gran oportunidad, ¿ya? Porque si pensamos qué es la inteligencia, ¿ya? Los humanos desde un punto de vista antropocéntrico y bien ególatra dicen somos la razón, ¿ah? La cosa. Los humanos son pésimos haciendo eso, en realidad, ¿ya? Toda la evidencia indica que los humanos son pésimos tomando decisiones y razonando, ¿ya? Son sesgados, los humanos son fáciles de engañar, la memoria funciona pésimo, ¿ya? Clásico estudio de memoria en donde las personas van, les muestran un montón de imágenes y le preguntan ¿cuántas de estos símbolos habían? Y la gente, 3, no había ni uno, ¿ya? Entonces, toda la evidencia muestra de que uno cuando dice vamos a tener estos términos de raciocinio, de ideas, uno está hablando ahí desde el siglo XIX. Lo que sabemos hoy en día es que estos organismos no son tan buenos. Esa inteligencia es buena haciendo eso. Y eso es una herramienta nomás. Es como cuando uno dice, tengo un teléfono, yo me puedo aprender no sé cuántos números de teléfono, mi teléfono se puede aprender gigas de información. Por lo tanto, ya no lo tengo que hacer. Andy Clark y Chalmers lo ponen en 1998, la mente extendida. Otto, el paciente con lesión cerebral, ¿qué es lo que hace? Tiene un librito. En el librito anota todas las cosas. No tiene memoria aquí, tiene memoria en su librito. Eso es parte del sistema cognitivo. Hoy en día nadie navega sin Google Maps, nadie navega sin Waze. ¿Es tu corteza entorrinal que se fue hacia el teléfono? No necesariamente, pero es efectivamente un uso de una herramienta. Entonces nosotros desde la neurociencia decimos, oye, la inteligencia artificial, bienvenida. ¿Por qué? Porque la inteligencia, la cognición, no es nada más que un fenómeno fisiológico y que utiliza andamios. Andamiaje, ese es el concepto clave. El andamiaje en términos de la ergonomía, el andamiaje en términos de los dispositivos, y esto es otro andamio. Y cuando hablamos de eso, son lentes, piensen en lentes, piensen en audífonos, eso es un andamio, ¿ya? Las muletas. Y esta es una muleta muy importante, que de hecho yo creo que acaba con brechas. De hecho, la brecha entre el inglés y el español se acabó. Ya no necesitamos darle a nuestros estudiantes este texto en español traducido del 94 que está re antiguo. No, usted le da la literatura 2022 en inglés, se mete a chat PDF, la cuestión aparece en español y usted puede conversar con el PDF en español. Yo creo que esto es súper importante de entender esta nueva herramienta, este nuevo andamiaje que como aparece en la literatura, y la pregunta es cómo hacemos para llevar a nuestros estudiantes más adelante.
porque esto sí que va a ayudar a hacer los estudiantes. Y ahí el rol del profesor no es el contenido. ChatGPT o cualquier otra herramienta te va a explicar un concepto mejor de lo que puede hacer un profesor en el aula. ¿Quiere decir que los profesores son inútiles? No, lo que quiere decir es que el profesor necesita hacer algo. ¿Y qué es lo que necesita? También aparece en la literatura de la informática. La tecnología por sí sola, dice la gran Eden Medina, no va a transformar el mundo en un mundo mejor. La tecnología por sí sola no hace eso. Son los humanos que están ahí. O sea, volvemos al punto de enseñar ética, usarlo y ser transparente. No ocupe la internet. Creo que la universidad aquella ya lo vetó, vetó a ChatGPT. Entonces, efectivamente, ese no es el camino. Entonces, yo creo que está súper interesante la discusión, pero también sería bueno pensar qué es la inteligencia, cómo ocurren los cambios en el aula, ¿ya? Y cuáles son las cosas que nosotros sí somos buenos como humanos versus las cosas que nosotros no somos tan buenos como humanos y cómo podemos integrar eso al proceso de educación. Y yo veo aquí una oportunidad fantástica de lo que hemos estado soñando hace tanto rato en educación, que es la educación basada en proyectos. Yo lo veo y digo, obvio, aquí estamos, porque ya no hay brecha entre contenido, el contenido ya es irrelevante. De cierta forma. Yo no sé si le habían pensado en la educación de esa forma, en general en la cognición. En general, cuando hablamos de cognición de esta forma, en el magíster, en el doctorado, la gente dice, en todo caso, mira qué interesante, toda la cosa, lo de la distinta inteligencia. Yo creo que por ahí vamos en la discusión. ¿Qué es la inteligencia? Ya, eso. Por ahí atrás habían pedido la palabra. Bueno, y pensando también que la inteligencia es algo plástico, o sea, cuando la definamos ya va a haber cambiado. Sí, yo creo también que es un desafío para mucha docencia que todavía está centrada en la enseñanza, aunque uno lo creía increíble en el año 2023. El año pasado yo hice un ejercicio con mi estudiante en ChatGPT para el estudio de unas metodologías. Y mi miedo no estaba en que usaran el chat, porque en el fondo, sino que tenía que ver cómo eran capaces de comprender eso y presentármelo en un mapa conceptual, en el fondo, no desde dónde o de qué lugar, y el único tema en ese minuto fue citar validar la fuente, fondo entendiendo que se equivoca todavía, porque probablemente en un tiempo más no se va a equivocar, seguro, cuando se... Por allá atrás. Hola, sí. ¿qué tal, Jorge? Muchas gracias Hola. por la invitación. Fuimos colegas en Business Camp, ¿cierto, Jorge? Bueno, me llegó ayer el WhatsApp con súper interesante el tema. Yo hago taller de emprendimiento, entonces vengo de otros ámbitos, de la economía, de la finanza. Vespertino estoy trabajando hoy día en taller de emprendimiento. Y me parece interesante el tema, y uno lo puede ver como amenaza o oportunidad, ¿cierto? Todo este tema de la inteligencia artificial. Y a mi juicio depende de la actitud que toma uno sobre esto. En el caso, yo veo en el área de marketing y finanzas, ya vemos ese ámbito, el marketing está usando mucho esta herramienta para aumentar la capacidad de respuesta, porque este mundo está muy cambiante hoy día. Hoy día estar en el mercado cambia todos los días. Entonces tienen que tener mucho contenido muy rápido. Y esta herramienta, el GPT, le ayuda mucho a la agencia hoy día de publicidad a sacar nuevos contenidos. Pero finalmente el ser humano es el que toma la decisión qué de ese contenido elige o no elige, digamos. Al final la decisión está en el ser humano. Y otra persona que es más pesimista lo ve como una amenaza a todo esto, ¿cierto? Mi caso, en el caso mío, que hago clases de emprendimiento a niños, a jóvenes que trabajan y estudian, siempre le digo que esto es una oportunidad, que hay que aprovecharla, que quizás las cosas más rutinarias se van a ser reemplazadas por esto y vamos a tener más tiempo para el penseque, digamos, que esto nos cuesta, ¿no? La estrategia de los negocios. Porque mi propósito como profesor es que en el tema de emprendimiento, uno de los propósitos, tengo varios, es que haya menos fracaso en el emprendimiento. Porque cuando uno fracasa cuando hace un emprendimiento, hay familias detrás, hay hijos detrás, matrimonios que se quiebran por no tener la herramienta necesaria para sacar adelante su idea. Y si esta herramienta nos permite disminuir esa brecha y que haya menos fracasos, fracasos no son malos en sí, todos tenemos algunos fracasos, pero disminuir esa tasa de fracaso en el emprendimiento. Así que muchas gracias por la invitación, Jorge, y de otro ámbito de la economía y la finanza. Oye, Luciano por ahí atrás había pedido la palabra y después vamos a hacer una pregunta que está en Zoom, vamos a contestar. Más que una pregunta, son tres pequeños comentarios. La inteligencia artificial como tal
no sé, los cursos ya los daban en el pregrado cuando yo estaba estudiando ingeniería civil electrónica hace ya muchos años atrás. Entonces, como disciplina, no es una disciplina nueva. Lo que sí ha ocurrido es que han aparecido killer apps de estas aplicaciones que rematan y quiebran la internet, que van quebrando el mundo y van generando nuevos contextos, ¿cierto? Nuevos desafíos. Y ahí es donde quizás lo que me faltó, a lo mejor por espacio o por el foco del seminario, que era como más en desarrollo curricular, que sé yo, las implicancias dentro de la universidad, es ver las tremendas alternativas y espacios para poder crear ecosistemas de innovación basados en las distintas aproximaciones que tienen las carreras desde sus propias veredas. Las mismas aplicaciones que se estaban mostrando acá, cómo funcionaban ChatGPT o de manejo de imágenes y videos, son aplicaciones sobre herramientas que ya existían y que se hicieron las dominantes, tal como en algún momento los distintos tipos de telefonía celular se hicieron dominantes, las tecnologías fueron ganando terreno. Y ese espacio de innovación, creo, desde mi humilde punto de vista, debiera estar de alguna manera también mapeado en un futuro dentro del modelo educativo de la misma universidad, porque esta cuestión va a ir a una velocidad mucho mayor a la que ha tenido en los últimos años, y en consecuencia tenemos que también abordar cómo nuestros estudiantes van a estar enfrentando estos desafíos tecnológicos, porque la brecha digital no es la brecha digital de hace 80 años atrás. Es una brecha digital que como barrera va cambiando y va subiendo. Y en consecuencia, el analfabetismo digital también va levantando la base que nuestros estudiantes o que cualquier persona debiera tener para vivir en una sociedad de la información que va evolucionando en el tiempo. El Foro Económico Mundial tiene predicciones pero catastróficas para el 2030-2035 en términos de la cantidad de empleos que se van a perder por automatización. Y que ese es otro concepto también instalado desde la inteligencia artificial, que la inteligencia es uno de los pilares para la automatización. Entonces, ¿cómo abordar los perfiles de egreso de profesionales que hoy día están entrando a la universidad y que en 6 o 7 años más van a estar en un mercado donde sus competencias laborales no van a ser las requeridas por el mercado en ese momento? Y en algunas disciplinas quizás es más dramático que en otras. Yo vengo del área tecnológica, soy de la escuela informática, entonces probablemente mis estudiantes que están entrando ahora van a tener exigencias laborales muy distintas a las que hoy están viendo en el mercado al año 2023. Y por eso también es una invitación a pensar en estos ecosistemas de innovación, en un desarrollo curricular transdisciplinar, porque tal como mencionaban ahí en el panel, estos proyectos y estas killer apps que han ido saliendo y que van a continuar saliendo en el futuro, son por definición transdisciplinares. Porque la inteligencia artificial desde el lado técnico da el algoritmo, da la informática, da la capacidad de cómputo, tal como mencionaba Paulina, que subió el informe y que en un minuto, el informe de autoevaluación, y que en un minuto lo resumió y detectó sus puntos más favorables. Eso es informática, pero el objetivo, y ahí quizás difiere un poco de Paulina cuando decía que la inteligencia artificial no tiene espacio a la duda, porque en algunas aplicaciones, en algunas aristas no tiene espacio a la duda, pero en la proyección y análisis de datos sí maneja ciertos intervalos de confianza, qué sé yo, establece un punto de validez de la respuesta, pero lo que nunca tiene es objetivo, porque el objetivo se lo tiene que dar quien lo ocupa. De hecho, esa es la definición OCDE, que la inteligencia artificial lo que carece es de objetivo. Y quizás ahí es donde nosotros tenemos un espacio también para poder crear planes de estudios que apunten hacia objetivos finales de desarrollo de tecnología, de procesos, y ir adecuándonos también a la evolución de la industria. Pero eso era un comentario chiquitito. Muchas gracias, Luciano. Por acá hay un... usted había pedido la palabra antes. Sí, bueno, verdad, cierto. Bueno, hay 2 preguntas en el Zoom. Una que yo creo que es para ustedes y otra para el lado derecho aquí. Daniel Moret nos pregunta, que es una pregunta bien recurrente, igual, es importante contestarla. En el ámbito docente, dice Daniel, desde la retroalimentación que realiza el estudiante a través de sus trabajos, aquí viene la pregunta, ¿se considera un riesgo el no poder diferenciar si un trabajo ha sido generado por inteligencia artificial o por quien tenía la responsabilidad de realizarlo? Esa es la pregunta que va para el lado izquierdo. Pregunta para el lado derecho. Vicente Trincado nos pregunta si entendemos la inteligencia artificial como un instrumento estético que nos permite construir significados desde la realidad observada. ¿Cómo consideran que afecta el hecho que estos instrumentos estén diseñados desde ontologías del norte global? ¿Qué significa para nuestros significados y nuestra idiosincrasia?
Buena pregunta. ¿Alguien? ¿Parto yo? Sí. Sí, ya. No sé si la voy a responder completamente. Ahí Paulina, a lo mejor el resto también puede colaborar. Pero yo creo que depende en el fondo de la naturaleza de la tarea, ¿no? Y cuáles son los propósitos de evaluación. O sea, yo por ejemplo, que trabajo en formación de profesores, ya estoy planificando mi curso de diseño de rúbricas para que más bien analicemos rúbricas. El ChatGPT hace excelentes rúbricas, y para qué vamos a perder tiempo en que los profes las hagan, sino más bien las revisemos, las analicemos, veamos si son posibles de implementar, las piloteemos, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo, o sea, por un lado, ¿cierto? Tenemos la tarea como docente de indagar, de conocer, de explorar la herramienta, pero también por otro es una oportunidad para replantearse cuáles son los propósitos y las metas de mi curso y qué es lo que verdaderamente tengo que evaluar, ¿no? Y también, dado que estamos en un contexto también de carreras, ¿cierto? Del ámbito o disciplinas más bien de las artes visuales, ¿no? Diseño, arquitectura, también una reflexión como a repensar el valor que tiene el proceso, ¿no? No el producto solamente. Entonces, también es una oportunidad para mirar, ¿cierto? Cómo evaluamos, cómo damos cuenta de esos procesos y poner en perspectiva, ¿cierto? Como el valor de lo que significa una revisión. Por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? Nos hemos enfrentado a problemáticas actuales respecto de que los alumnos están haciendo ensayos en ChatGPT. Bueno, ¿qué es exactamente lo que evaluamos a partir de un ensayo? ¿Por qué nos interesa un ensayo? ¿Cuáles son los focos, cierto? Entonces es una oportunidad, siento yo al menos, para repensar por un lado, cuál es el sentido, cierto, de la docencia, qué es lo que aportamos nosotros respecto a lo que Francisco decía, cierto, como que es propiamente humano, ¿no? Y que no lo puede replicar una máquina. La empatía, ¿no? La capacidad, ¿cierto? Aquello que nos hace torpe para tomar decisiones muchas veces también nos hace muy inteligentes para tomar otras, ¿no? Entonces, y que también son habilidades y aprendizajes relevantes para desempeñarse en otros ámbitos, especialmente el profesional. Eso no sé si estoy respondiendo, pero... Sí, yo quería agregar solamente, claro, que en el fondo lo que tú decías, Francisco, la inteligencia en realidad trae mucha confusión que se llama inteligencia artificial, porque tal vez la palabra inteligencia no es la más adecuada, ¿no es cierto? Porque es más bien privativo del humano. Pero, claro, las formas de evaluar son las que, y sobre todo el foco en el aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que el foco ya definitivamente está en el aprendizaje de los estudiantes, en los procesos, en los proyectos, y no en resultados concretos, tan concretos y medibles por instrumentos prediseñados, sino que son los procesos y cómo uno va dialogando como docente con esos procesos. Y en la retroalimentación tiene que estar puesto el foco. Entonces, nunca olvidar que las preguntas, por ejemplo, que hacía para los diseños, las hace uno. No es que la máquina tenga la capacidad consciente, por eso decía el juicio, pero juicio entendido como eso, una capacidad consciente de duda, de juicio por sí misma, sino que a partir de lo que la han alimentado y la capacidad también de pregunta de uno. Entonces, más bien, el uso de la herramienta para el aprendizaje del estudiante. Nuestro foco no puede ser la evaluación y el cómo ellos, la evaluación, sino que repensar la evaluación y qué es lo que estamos midiendo realmente. Y que hay cosas que ya, la rúbrica, como decía Isabel, ya no tiene mucho sentido, más bien es cómo tú das las instrucciones para que haga la rúbrica y después analizar esa rúbrica. Y el error es una parte fundamental del aprendizaje humano, efectivamente. Muchas gracias, Paulina. Bueno, ya estamos medios pasados en la hora. Muy brevemente, esta pregunta del neocolonialismo digital. Sí, y usted, profesor, y desgraciadamente no vamos a poder seguir dando más la palabra porque tenemos que ya cerrar esta transmisión y después podemos quedarnos conversando hasta la hora que sea, pero ya fuera de programa. Bueno, respecto a la pregunta de cuánto afecta como esta mirada desde el norte global, como plantea Vicente, desde mi perspectiva creo que en la medida que tú seas consciente, en el fondo conocimiento situado de una Haraway, desde que entendamos en el fondo desde qué lugar se está generando esta tecnología, y además que particularmente esta tecnología tiene un principio
que es el del aprendizaje profundo, ¿no? Por tanto, tú vas educando este algoritmo. Entonces, al menos en mi experiencia, desde la práctica generando imágenes, he visto ese aprendizaje del algoritmo. Veo cómo efectivamente parte generándome imágenes desde un punto de vista absolutamente no latinoamericano, pero en la medida que en el fondo tú lo vas alimentando con imágenes, con referencias del arte, literatura, etcétera, del cine, va aprendiendo el algoritmo y en el fondo yo creo que podría incluso hablar de que él ha tenido una mirada más decolonial en los últimos resultados versus las primeras miradas que me ofrecía. Así que la respuesta general yo diría que no afecta tanto en la medida que tú seas consciente y entendiendo que tiene este principio de aprendizaje profundo donde va aprendiendo también contigo el algoritmo. Y es más manejable que un libro editado en Estados Unidos puesto en la biblioteca. Finalmente, colega. Yo quiero apuntar a la parte de la revisión curricular. Pobre Isabel, se le viene pesado el año. Sobre lo que dejamos de enseñar y lo que vamos a tener que empezar a enseñar. Que una revisión curricular grande, no solamente pasa por cursos. No sé, yo creo que ya nadie se acuerda, pero antes los contadores, digamos, tenían que ser matemáticos bastante hábiles y para poder ejercer una labor que era súper repetitiva. Y cuando apareció la calculadora, digamos, los contadores, uno esperaba, se van a acabar los contadores. Estamos plagados de contadores, ¿cierto? Pero lo que apareció fueron otra disciplina un poco más avanzada, como control de gestión y otras por el estilo. Pero después de, no sé cuándo habrá aparecido, 40 años después, pongámosle, en ingeniería seguimos enseñando matemática en papel. ¿Por qué? Si la calculadora ya puede hacer eso. Porque el objetivo no era enseñar matemática, o sea, sacar el resultado, era enseñar una forma de pensar que solamente se desarrolla en papel, escribiéndola, y una forma, digamos, de enseñar una lógica. La calculadora llegó a un montón de disciplinas ahora en forma de GPT, ¿ya? En forma de estos transformadores que son capaces de transformar texto en imágenes, video, un montón de otras cosas. Eso implica que nos vamos a tentar a reemplazar muchas habilidades que quizás son necesarias. O tenemos cursos que se dedican a enseñar la habilidad porque no había ninguna herramienta que las cubriera. Me pregunta ahora un alumno que está no sé, en tercero medio, segundo medio, que quiera estudiar alguna carrera de diseño, arquitectura, y diga, no, pues yo soy malo dibujando, ¿podré estudiar esta carrera? Bueno, capaz que sí ahora. Pero ¿qué pasa si esa habilidad de dibujo de verdad es necesaria para poder hacer algo en el imaginativo propio? ¿Será necesario dibujar bien? Bueno, quizás no es necesario dibujar bien, pero sí tiene que dibujar mucho. Igual, ¿no? A eso es lo que voy. Por eso el proceso de revisión curricular va a ser súper complicado, porque ya no es el objetivo lo que se evalúa, la calidad del dibujo, la calidad digamos, de la imagen o lo que sea que vayamos a mostrar, sino que es el proceso de lo que se tiene que quedar, y hay algunas cosas que quizás podamos sacar, o capaz que podamos abrir carreras nuevas, como pasa con contabilidad, control de gestión y otro tipo de carreras. Eso. Muy bien, bueno, muchas gracias y en virtud de la hora les agradezco, pido disculpas a quienes no le he podido ofrecer la palabra, pero les agradezco la asistencia, la participación. Tendremos una segunda oportunidad en octubre, como ya anunció Paulina, y otras instancias ya más específicamente disciplinares en la facultad y en otras facultades. Muy buenas tardes.